sesión diferenciada y que debemos diferenciar Buenas tardes. Vamos a proceder a dar ingreso en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote al doctor Javier Añoveros, con su discurso sobre la usura en la España del siglo XXI. Como es usual, oímos primero al nuevo académico y después haremos algunos comentarios. Cuando quiera. Con la venia, señor presidente. En primer lugar, felicitar a mi amigo y compañero Jaume Llopis por la extraordinaria conferencia, discurso de ingreso con la que nos ha regalado hace un rato. Jaume, felicidades de todo corazón. Agradecer al presidente de la Academia, excelentísimo señor don Francisco González de Posadas, y el presidente de la Academia Europea de Doctores, el doctor Alfredo Rocafort. Uno por acogerme en la institución que preside y el otro por haberme presentado como candidato para ocupar el cargo de académico. Hemos oído un discurso, una lección, diría yo más, del doctor Llopis, absolutamente actual sobre la organización y el liderazgo de la empresa. Y ahora damos un salto y vamos a pasar a un tema que parece que sea de siglos pasados, el tema de la usura. El tema de la usura, rápidamente, lo enfocamos a la mano de Molière, porque parece que se quedó allí. Pues no, la usura no se quedó en el lavado de Molière. La usura permanece, continúa y desgraciadamente con una fuerza económica indeseable, pero existente. La usura es un tema complejo y controvertido desde la antigüedad. Es decir, lleva siglos siendo una cuestión que siempre ha estado sobre la mesa de las discusiones y las críticas civiles y penales, y por ello nos ha parecido oportuno echar un vistazo a cómo ha evolucionado y cómo se encuentra en nuestro actual siglo XXI. Situación actual, pues. A nadie se le puede escapar que la crisis ha disparado el número de préstamos usurarios en el mundo y concretamente en nuestra España, tal y como indica el enorme aumento de las denuncias presentadas en este sentido, que han ido creciendo nada más y nada menos que un 60% en los últimos años. La crispación de las personas que van día a día perdiendo viviendas por los reiterados impagos de sus respectivos préstamos hipotecarios, debido a la gran cantidad de población que se encuentra en el paro, ha supuesto la creación de plataformas que radicalizan las situaciones y acucian a las autoridades a modificar determinadas normas que en beneficio de los perjudicados. Es evidente que no se trata de asuntos relacionados con la auténtica y censurable usura, porque en la inmensa mayoría de los casos la situación a la que se ha llegado en muchas familias no se ha producido por la existencia de intereses desproporcionados o abusivos en sus respectivos contratos de préstamo hipotecario, sino por la carencia absoluta de dinero para poder cumplir y pagar las cuotas comprensivas de capital e intereses normales
en ningún caso excesivos, ocasionada por el paro generalizado que, como es sabido, ha llegado a cotas imprevisibles. En esos momentos es cuando aparecen como setas en otoño determinadas sociedades que con la publicidad y el señuelo de arreglar sus penas y sus carencias a los particulares en apuros, les ofrecen soluciones de refinanciación de sus deudas que acaban resultando losas imposibles de levantar y son como la puntilla para los toros y acaban con la pérdida total de los bienes que antes de entrar en contacto con ellas todavía pudieran tener los incautos y desesperados deudores. También ha surgido un tipo de empresas de intermediación financiera que ofrecen a sus clientes la posibilidad de conseguirles financiación bancaria a cambio de una comisión. Como no tienen en realidad relación alguna con los bancos, le dicen al cliente que no han podido conseguir la deseada financiación bancaria, pero que conocen a alguien que puede solucionar su problema, pero que ellos se desmarcan del asunto y no quieren saber nada más del tema. El prestamista al que han sido dirigidos, el desesperado cliente, le concede el préstamo que necesita, pero al firmar la escritura ante el notario hacen constar una cantidad mucho mayor a la verdaderamente entregada, para que los intereses usurarios queden disimulados. Evidentemente, la sociedad, ni el notario se entera, ni el banco se entera, pero existe. Yo, en mi vida larga ya, aunque estoy jubilado, de profesional como abogado, y eso que no me dedicaba al derecho penal, que está más cercano a esta situación que el derecho civil, que era mi especialidad, me encontré muchísimos casos. Es por ello que en una época de crisis generalizada como la que se está viviendo y sufriendo en España, los que precisan dinero, sea por la razón que sea, están más desprotegidos ante la posibilidad de que, cerrado casi a cal y canto el crédito para muchos clientes en el llamado circuito bancario, tengan que acudir a ese otro circuito oscuro y opaco del préstamo usurario, y acuden a particulares y sociedades de financiación a las que antes ya hemos hecho referencia, carentes de escrúpulos y sin entrañas, que se aprovechan hasta el límite de la necesidad y la angustia del futuro prestatario, que debido a su situación desalentada y desesperada, se ve impotente y apenas prestan atención a las condiciones del leonino contrato que se les pone delante de los ojos. La delicada y difícil situación económica actual está muy a su pesar alejando a numerosas familias y pequeñas empresas del acceso a los préstamos del circuito bancario, financiero, oficial, quedándoles como única e inmediata salida el acudir a préstamos privados, sociedades de préstamos rápidos, empresas financieras de reagrupación de deudas o incluso a esos locales que han surgido a cientos como por arte de magia de compra y venta de objetos y alhajas de oro. Pero para desgracia de los usuarios de esos servicios, pronto se percatan que les es imposible hacer frente a los intereses abusivos que se les imponen y, como antes ya hemos indicado, acaban perdiéndolo todo. Es evidente, por tanto, es grave que una persona pierda un brillante, un collar, un anillo, pero es mucho más grave que una persona pierda su casa, como se ha visto en muchísimas ocasiones.
Es evidente, por tanto, que si en algún momento estuvieron a la baja las deplorables prácticas usurarias, están hoy en día vigentes y con una pujanza que se acrecienta día a día en nuestra desarrollada sociedad. 3 son los tipos de personas que acuden en la actualidad al préstamo que queda fuera del circuito bancario. Los deudores profesionales, que han hecho de no pagar su medio habitual de vida y con ello una forma extrema de subsistencia. Poco cabe hacer contra ellos, salvo mejorar las bases cruzadas de datos entre los bancos, si es que en alguna ocasión se les ocurre acudir a ellos. Y además son instrumentos que quedan fuera de los prestamistas de ocasión o usureros profesionales. En este supuesto se enfrenta el pillo contra el pillo, a ver quién es el que sale ganando en esa lucha de engaños y falsas promesas. Segundo, los que han despertado bruscamente de un ilusorio sueño de riqueza al que fueron inducidos por un entorno irreal y una bonanza cultural sin base suficiente. Personas desconocedoras de los entresijos de la banca, del lado oscuro y dramático de las deudas y con problemas inmediatos con muy lejanas soluciones. Y tercero, los que quedan a medio camino entre la desvergüenza de los primeros y la desesperanza de los segundos. Aquellos que afrontan dificultades temporales, tanto personales como empresariales, que les impiden hacer frente al pago de sus inmediatas deudas. Aquellos que, aun sabiendo perfectamente dónde se meten, se acogen al préstamo usurario, bien porque están desesperados ante una situación a la que no ven otra solución, o bien aquellos que, aunque conocen lo desorbitado de los intereses que les están pidiendo, creen que el beneficio que piensan obtener con el negocio que van a realizar, con el dinero recibido, les va a compensar y van a salir ganando. En suma, la dificultad, pues, de acceder al crédito de las entidades financieras que forman parte del sistema financiero español y controla el Banco de España, está provocando que las personas o pequeñas empresas necesitadas de financiación opten, con el fin de conseguir la financiación que necesitan y desean, como último recurso para afrontar sus gastos e inversiones, acudir a ese tipo de prestamistas que se van a aprovechar de su angustiosa y perentoria situación. Los prestatarios que se consideran perjudicados por un préstamo usurario, si están dentro del sistema financiero oficial, deberán reclamar a la institución con la que han realizado la operación crediticia a través de su defensor del cliente, si no ven atendida su solicitud. Acudirán al Servicio de Reclamaciones del Banco de España y, por último, a los tribunales. Sin embargo, aquellos que están fuera del sistema financiero y alejados posiblemente muy a su pesar de los circuitos bancarios, no les quedará otra salida que acudir a los tribunales directamente e intentar probar, con todas las dificultades que les va a suponer y con las que se van a encontrar en su empeño, la irregularidad e ilegalidad de la operación crediticia a la que se vieron impelidos. Todo lo hasta ahora expuesto sobre la situación actual de la usura en España nos demuestra la desesperada y injusta situación en la que se encuentran en muchísimos casos los prestatarios que se consideran perjudicados. 4 son las razones por las que se ha llegado a este estado. Como propuesta de cambio para mejorar la normativa vigente. Primero, tenemos una ley que regula y sanciona la usura anticuada y obsoleta, redactada para solucionar los problemas de una época
lógica cultural, económica y financiera de hace más de 100 años y que lógicamente nada tiene que ver con la que tenemos en el siglo XXI. Renovación que debe contener la inclusión de otras figuras jurídicas en la consideración de usurarias y no solo los préstamos u operaciones asimilables, como la admisión de comisiones e intereses de demora y no solo los intereses remuneratorios para la consideración de excesivos y abusivos, así como el equilibrio, la compensación y la redistribución de la nueva ley de usura que proponemos con la normativa sobre consumo. Segundo, los prestamistas, sean institucionales o privados, han perdido por completo, y como es totalmente lógico, el temor a la justicia desde que la usura desapareció en 1995 de nuestro Código Penal. Por ello consideramos que es a todas luces imprescindible restituirlo, calificando nuevamente la deleznable práctica de usura como un delito, como un grave delito. Tercera, consideramos que es necesario establecer por ley una tasa oficial o tipo de interés máximo, tal como tienen otros países, para evitar la desigualdad en la aplicación de la ley que han observado nuestros tribunales, que, como hemos visto, han estimado unas veces usurarios y otras totalmente legales y válidos tipos de interés exactamente iguales. Yo profesionalmente me he encontrado en varias ocasiones que en un juzgado, un interés X, el juez falla a favor del prestamista y en el juzgado al lado el juez falla a favor del prestatario. Unos intereses exactos. Tercera, consideramos que es esencial establecer una ley. Es por tanto preciso establecer una ley con una tasa oficial a partir de la cual, incluyendo todo tipo de intereses y comisiones, los famosos TAE, pueda ser apreciada una operación directamente como usuraria sin dejar al criterio de los tribunales la consideración y cálculo de los intereses usurarios, que se ha demostrado injusta y absolutamente desequilibrada. Los tribunales, por tanto, se limitarán a aplicar la tasa o tipo oficial y no entrar en elucubraciones de valoración de la usura según los casos y las circunstancias. Y usted, a partir de esta cifra, es usurario, a partir de esta cifra abajo no lo es, dejando al margen la situación física, moral, económica, etcétera, de unas partes y las otras. Es por tanto preciso establecer por ley la tasa oficial. Cuarto, las prohibiciones de determinadas operaciones financieras que están en el mismo límite, por no decir dentro del abuso y la injusticia, como la recompra con pacto de retro. Muchas de las propuestas que se realizan en los apartados siguientes fui apuntándolas en un folio según se me ocurrían, conforme iba escribiendo el presente trabajo. Me percataba de las muchas lagunas, errores, incongruencias y obsolencias que tiene nuestra normativa sobre la usura y la jurisprudencia que se ha generado sobre ella. Curiosamente, cuando se estudia el derecho comparado, se comprueba con asombro que la mayoría de las reformas y propuestas que expongo como ideas mías ya formaban parte del derecho positivo de muchos otros países desde hace tiempo y que además funcionan adecuada y fluidamente, por lo que su inclusión en nuestro derecho no iba a representar una arriesgada aventura jurídica. Segundo, la necesidad de la renovación de la ley Azcárate. El tiempo no pasa en balde y no cabe duda alguna, según mi punto de vista,
compartido con una parte importante de la doctrina española, que nuestra ley de 23 de julio de 1908 ya ha cumplido con la historia y ha dado de sí todo lo que cabía esperar de ella, por lo que le ha tocado irremisiblemente la hora de su inmediata renovación. Tenemos todavía la ley de 1908, la famosa ley Azcárate. Los postulados que con tanto ardor y eficacia defendió Gumersindo de Azcárate a finales del siglo XIX y principios del XX se han quedado obsoletos, y aquella ley parco, amplia y flexible, que tantos frutos ha dado en sus 105 años de vida, hay que sustituirla, como hicieron en su momento tantos otros países, nuestro entorno geográfico y cultural, por una nueva, moderna y más acorde ley con los tiempos que vivimos y que resulte más fácil y sencilla de aplicación por los tribunales. La nueva ley que proponemos no debe girar casi en exclusiva en torno al contenido económico del préstamo y concretamente sobre el exceso y la desproporción de los intereses remuneratorios pactados. El concepto de la usura debe estar basado en la idea de la lesión que se causa a una de las partes contratantes, estableciendo la anulabilidad del contrato con la posibilidad de reajuste equitativo cuando cualquiera de los contratantes lo solicite, como ocurre con el derecho argentino, por ejemplo. Será preciso diferenciar, como se hace en el derecho uruguayo, entre usura financiera y la usura real. Y en esta separación de esas dos formas diferentes de usura, incluir en el primer grupo no solamente los intereses desproporcionados de los contratos de préstamo y asimilados, sino relacionar y regular todas las operaciones financieras en las que la parte débil contratante puede verse perjudicada, como el descuento, el arrendamiento financiero, el descubierto en cuenta corriente, las operaciones con pagarés, con letras de cambio, tarjetas de crédito, etc. De forma que los tribunales no tengan que acogerse a la analogía para poder aplicar la ley, sino que ésta ya le ofrezca la solución directamente. En este mismo grupo habría que hacer una ampliación de los conceptos susceptibles de ser considerados como usura. En la actualidad, según la ley Azcárate, solamente se computan para consideración de usurarios los intereses ordinarios o remuneratorios, y creemos que debería ampliarse ese concepto a los intereses de demora, las comisiones e incluso determinadas partidas de gastos. Sin duda alguna, somos de la opinión que por lo menos debería partirse de la cifra de la TAE en cada operación. También consideramos necesario que sea el prestamista el que deba demostrar la cantidad entregada y no el prestatario, como ocurre en la actualidad en la mayoría de los casos. De esta forma se pondría una traba importante a los préstamos que hemos denominado falseados, es decir, cuando se hace constar en un documento contractual una cantidad superior a la realmente entregada. En el segundo grupo de usura, la denominada real, sería oportuno incluir todos aquellos contratos en los que una de las partes, valiéndose de la desesperación, la necesidad o la demencia de las personas, obtenga con su irregular conducta unas ventajas y beneficios superiores a los normales de mercado. En este grupo habría que incluir la compraventa, no solo las compraventas antes aludidas en las tiendas de compra y venta de oro y alhajas, sino cualquier tipo de compraventa, con todas las dificultades que ello conlleva, ya que habría que tener en cuenta varios factores
como la competencia, la coyuntura, la oportunidad de circunstancias difíciles de calibrar para llegar a la consideración de que una operación es usuraria. Soy consciente de lo complejo y arriesgado de esta última propuesta, pero todo es susceptible de estudio y análisis, dejando fuera determinadas compraventas e intentando respetar la legítima intención del comerciante en la consecución de un lucro en el desarrollo de su actividad. C. Indicación oficial de una tasa. Para evitar que se sigan repitiendo día tras día casos tan incongruentes como los contemplados en las sentencias que podríamos citar, donde queda demostrado solamente con la mera relación por la propia evidencia que no es lógico que un mismo tipo de interés, como les decía hace un momento, sea usurario para unos jueces y interés igual sea válido para otros. Por eso sería conveniente adoptar el sistema de la tasa oficial. Poner una cantidad y de aquí para abajo, de aquí para arriba. Muchos países, por ejemplo Italia, Portugal, Brasil, Colombia, han establecido un sistema de determinación objetiva de los intereses usurarios para evitar que los jueces tengan que decidir cada vez que se entiende por coste desproporcionado y cuando un tipo concreto de interés es usurario y cuando no lo es. Cada país ha articulado un sistema distinto para determinar el préstamo como usurario, descargando a los tribunales de la tarea y responsabilidad de designarlo según los casos y circunstancias de cada supuesto, así como para determinar el organismo encargado de fijar la citada tasa. Cualquiera de estos procedimientos puede ser considerado válido y no pueden servir de pauta para elaborar el nuestro propio. De la misma forma que cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece un tipo de interés legal y otro tipo de interés de demora que regirá durante toda la vigencia del año siguiente, podría hacerse utilizando la misma ley y señalada por el Ministerio de Economía una tasa límite, de forma que a partir de la cual se considerará la operación como usuraria. Teniendo en cuenta las distintas operaciones que se propone incluir como susceptible de formar parte del mundo de la usura, distintos también podrían ser los tipos, según se tratase de intereses ordinarios, intereses de demora de un préstamo o intereses de un descubierto en cuenta corriente bancaria. De manera que el límite de los intereses o TAE de cada operación resultasen coherentes, proporcionados y justos. Asimismo, en la ley de 14 de mayo de 2013, titulada de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, pero que popularmente se le está llamando Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria, también encontramos una nueva tasa fija a la que hace referencia en su propio preámbulo al manifestar. El capítulo 2 introduce mejoras en el mercado hipotecario. Especialmente relevante es el hecho de que para las hipotecas constituidas sobre viviendas habituales se limitarán los intereses de demora que puedan exigir las entidades de crédito a 3 veces el interés legal del dinero. Además, prohíbe expresamente la capitalización de estos intereses, que recoge el texto legal del artículo 3, apartado 2, cuando dispone: se añade un tercer párrafo al artículo 114 de la Ley Hipotecaria, texto refundido del 46, que contempla lo expuesto en el preámbulo de esta ley.
Disponemos ya, por tanto, de un nuevo ejemplo de derecho positivo que utiliza una tasa 3 veces el interés legal para considerar abusivo un tipo determinado de interés de demora. Es evidente que esta clase de intereses no están contemplados en la vigente ley de usura, pero no deja de ser un paso más para que nos acerca a esa tasa oficial tan deseada que proponemos. No sería, por tanto, una novedad absoluta la implantación de una tasa oficial, dado que ya se abrió la puerta a tal posibilidad en las citadas leyes de 1995 y 2007 sobre el crédito al consumo y en la reciente ley de reforma de la ley hipotecaria de 2013, como acabamos de indicar. No es desdeñable tampoco el hecho que determinados tribunales, aplicando la analogía, se ha basado en ese tope del 2,5 veces del interés legal para considerar abusivos, usurarios algunos tipos de interés, aunque no se tratase de descubiertos en cuenta. B. La inclusión de la usura en el Código Penal. Una gran parte de las legislaciones modernas, tal como ya hemos indicado, así la tienen tipificada en sus respectivos códigos penales. Incluyen, por tanto, la usura como delito contra el patrimonio, consistente en exigir un interés o lucro excesivo en virtud de un contrato de préstamo de dinero o de bienes o de bienes muebles. Bienes muebles. Aprovechándose de la situación de necesidad del prestatario. El primer requisito es exigir, pactar o cobrar un interés excesivo. El primer requisito es seguir, pactar o cobrar un interés excesivo. Se resuelve en el derecho positivo de dos formas. Unos códigos consideran usurario todo interés superior al permitido por la ley, supuesto que exige la fijación de dicho interés legal, como pasa en el Ecuador y en Guatemala, por ejemplo, y otros en los que el interés sea desproporcionado a la prestación o simplemente excesivo, con lo cual su fijación queda al arbitrio de los tribunales, como Italia, Costa Rica, Cuba, España, hasta 1995, cuando todavía la usura era delito, etc. En dichos códigos se establecen penas pecuniarias de diferente cuantía y sobre todo penas de privación de libertad de distintos tramos de duración. En España, como ya hemos indicado anteriormente, la usura estaba incluida como delito y por ello tipificada en las distintas redacciones que ha tenido en la historia nuestro Código Penal. Así, en el Código Penal de 1928, los artículos 739 y 740 se ocupaban de la usura, disponiendo al efecto lo siguiente: será castigado con la pena de 2 meses y 1 día a 6 meses de reclusión y 1.000 a 5.000 pesetas. Pero que aprovechándose de la necesidad, sigue diciendo la ley, de la ligereza o la inexperiencia de una persona, el artículo 740 dice: el que abusando de la impericia o pasiones de un menor le hicieron otorgar en su perjuicio alguna obligación, descargo o transmisión de derechos por razón de préstamo de dinero, crédito u otra cosa mueble, bien aparezca en el préstamo claramente, bien se halle encubierto bajo otra forma, será castigado con las penas de 2 meses y 1 día a 2 años de reclusión y multa de 10 al 50% del valor de la obligación que hubiese otorgado al menor. Se presumirá que la ley, que hay abuso
de la inexperiencia del menor o incapacitado siempre que el contrato se celebre sin la intervención del padre, de la madre o del tutor. No eximirá de ninguna de las responsabilidades expresadas el hecho de que el menor se atribuye falsamente bienes, derechos o condiciones de edad y de otra clase que pudieran influir en su capacidad o responsabilidad. El último artículo del Código Penal, en el que se incluía la usura como delito, correspondiente al texto que estuvo en vigor desde el 1 de enero del 74 hasta el 23 de abril del 95, y concretamente los artículos 542 a 544, que eran los que regulaban la usura como delito y con los castigos y penas que les correspondían por cada de esta irregular actuación. La reforma del Código Penal que tuvo lugar mediante la Ley Orgánica de 1995, el 23 de noviembre, desapareció la usura como delito, con Juan Alberto Belloc como titular de la cartera de Justicia y Felipe González en la presidencia del gobierno. Esta despenalización abrió la puerta a la actividad de determinados operadores que, aprovechándose del boom de la economía, generaron miles de operaciones hipotecarias, tales como la Supreme, por ejemplo, que podríamos calificar por no menos de irregulares, que con la crisis han devenido en reejecuciones hipotecarias y que una penosa y desesperada situación ha supuesto para muchísimas familias. Al decir del catedrático doctor Prieto, la penalización de la usura era conveniente y necesaria, y de haberse mantenido habría ahorrado no pocos problemas a la ruina a numerosas familias. Somos de esa misma opinión y por ello consideramos que ese error grave o incomprensible, sobre todo en un gobierno socialista, debe ser corregido, volviendo cuanto antes a incluir la usura en el catálogo de delitos de nuestro Código Penal, con las multas y privaciones de libertad que los especialistas en la materia tengan por conveniente. Prohibición de algunas operaciones financieras. Cualquier prohibición que se proponga, no quiero negar que puede convertirse en un tema vidrioso y conflictivo, ya que toda prohibición siempre arrastra situaciones injustas y muchas veces pueden pagar justos por pecadores. Por ello es delicado y complejo hacer una relación de algunas operaciones financieras o mercantiles que, debido a determinados abusos que puedan haberse convertido en prácticas perniciosas, muchas veces tremendamente perjudiciales y, por qué no decirlo, usurarias para una de las partes del contrato de que se trata. Podría estudiarse la compraventa con pacto de retro como una de las operaciones a extinguir por medio de la prohibición a causa de las grandes injusticias y perjuicios que se han causado en el transcurso de la historia a través de su práctica. O como mínimo se propone una regulación más moderna y adecuada de dicho contrato por la que se pusiese freno a situaciones de aprovechamiento, desmesura y expolio que han sido frecuentes en este tipo de operaciones. En suma, la usura es un odioso hábito que viene y sigue practicándose sobre todo los que median entre particulares y las relaciones crediticias, y que a nuestro juicio debería volver al articulado del Código Penal de donde se sacó durante el gobierno de Felipe González. Muchas gracias.
asistido a una reflexión filosófica, económica, social, jurídica y política de envergadura. Algunos apuntes colaterales para que así destaque más la importancia de este extraordinario discurso con el que nos enriquece el doctor Añoveros. La tradición europea, montada sobre los concilios ecuménicos de verdad, del siglo IV al siglo VIII, consideraba prohibido, pecaminoso, cualquier cuantía de interés, vamos a llamarlo así para acabar pronto. Esto fue ratificado de diferentes modos y maneras por lo que llamamos ya a partir del siglo XIII la escolástica. Cuando nuestro Carlos V de Alemania, primero de España, se veía necesitado de medios financieros, económicos, tenía que recurrir a otro mundo que ya había abierto otra manera de entender estos problemas de suma importancia. Solo había prestamistas posibles en la naciente región, vamos a llamarle así, en la que se fue imponiendo poco a poco el protestantismo. En la historia económico-social suele decirse, por lo menos como una de las causas de por qué el norte de Europa se fue haciendo comercialmente rico y los países del sur o del Mediterráneo o los que permanecieron siendo católicos, pues esos no llegaron a prosperar y como causa se interpreta que no había intereses, no hablo de legítimos, no legítimos, usureros o no usureros, como diferenciación social. A mí me ha dado mucha alegría oír que la primera ley de referencia de este discurso de suma actualidad aplicado a España pues fue la ley de 1908 de Gumersindo de Azcárate. Esto también conviene situarlo. Hemos estado hablando este verano en Cantabria de Ginés de los Ríos, Augusto González de Linares y Gumersindo de Azcárate, como esa renovación intelectual, por supuesto parcial, la perfección no puede estar nunca en ningún sitio, intelectual, universitaria, como punto importante y fundamentado sobre todo en la ciencia. Cuando estos, en vez de hacer la institución libre de enseñanza o ir por libre, lograron subirse al Estado y aprovechar, si queremos decirlo así cariñosamente, del Estado, entonces fue posible en España que ocurrieran muchas cosas, entre otras, nada menos que la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, que presidieron las dos mayores genios de toda la historia de España en el ámbito de la ciencia y la técnica, Cajal como presidente y Leonardo Torres Quevedo como vicepresidente. Y gracias a estos y a la Junta para Ampliación de Estudios salió, por ejemplo, el Laboratorio de Investigaciones Físicas que estos pusieron al servicio y bajo la dirección de nuestro Blas Cabrera, el padre de la física española y de la ciencia físico-química española del primer tercio del siglo XX y al que tanto nos dedicamos, ¿no? Enhorabuena, muchas gracias por enriquecer nuestro modesto acervo de documentación intelectual preclara y actual, que esto es lo importante, cómo ha llegado hasta este momento. Nos han dado mucha alegría, creo que puedo hablar en nombre de todos, en consecuencia sé bienvenido a la que ya es tu Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Enhorabuena. No, solo de dentro. Es que esto está muy guardado. Doctor Javier Añoveros, ingredere aferendo. Entra y aporta tu sabiduría. La dire exi. Y al salir, difúndela.
Así lo haré. Nuestro secretario va a dar lectura al diploma. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos universitarios y académicos que concurren en el doctor don Xavier Añovero Trías de Bes, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Navarra, en Arrecife de Lanzarote, a 26 de octubre de 2023. El secretario va a dar fe en la toma de posesión. Nuevo académico. El presidente Lara. Doy el visto bueno. Los académicos, por favor. A los grandes beneficios de y la inflación viene dada no solo por el aumento de coste real, sino que han aprovechado que ha habido aumento de costes para subir más. Sí. Sí, sí, era la mamá que sí lo que tiene un banco.